Bien, vamos a ver entonces inmediatamente la siguiente materia, que es esta. Ahora vemos los códex. Los códex, los códex. Ahí está. Los códex o los códices. Los manuscritos antiguos de la Biblia. Mire todo lo que hemos visto, ¿eh? Los nombres de la Biblia, los materiales de la Biblia, el origen de la Biblia. ¿Qué más hemos visto? Las versiones antiguas de la Biblia. Y ahora vamos a ver los manuscritos de la Biblia. Los traductores bíblicos trabajan con todo esto, o los biblistas ven todo esto que estamos viendo nosotros ahora, para comparar distintas versiones y manuscritos. Estos son manuscritos, es decir, son los idiomas bíblicos, no son versiones, son manuscritos. El idioma es de la Biblia, pero distintos manuscritos. Uno de ellos es el manuscrito Ben Acher, es el Códex de Leningrado, del año 1808. Se descubre este texto. Es el más grande y único, más o completo del Antiguo Testamento, escrito en Beyum. ¿Alguien recuerda lo que es Beyum? Piel de ternera. El Beyum es piel de ternera. Más finamente curtido y provistos de vocales babilónicos, es decir, son de los masoretas, porque tienen vocales, son de la Masora entonces, 500 y 900 después de Cristo, pero de Babilonia. Es decir, tienen los puntitos y los caracteres arriba, de palestino abajo. Con pasar esta materia de introducción a la Biblia ya pueden leer los libros mejor, ahora ya entienden qué es lo que es un beyún provisto de vocales babilónicos, es decir, son de los masoretas de Babilonia. El, el manuscrito de Leningrado, bueno, es el más grande, el más completo del Antiguo Testamento. Este fue escrito en el Cairo, cerca del año 1100, después del 1010, después del Señor Jesucristo. Este también es un manuscrito con páginas adornadas y muy elaboradas. Es un manuscrito entonces del año 1000, después de Cristo, el Códex de Leningrado, 1000 después de Jesucristo. Está muy bien elaborada. Actualmente el manuscrito está en la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, en Rusia. Los rusos lo tienen, ¿eh? En San Petersburgo. Aunque el nombre de la ciudad es San Petersburgo, de nuevo, el manuscrito todavía es conocido como el Códex de Leningrado. Es decir, en honor a Lenin, la ciudad de Lenin, Leningrado. El otro códex, los códex, porque dicen códex, porque están en forma de libro, recuerden. No en rollos, no en papiro, no en pergamino, sino que está en forma de códex. Todos estos son códex. Pueden tener 2 o 3 columnas. El Códex de Alepo deriva su nombre de la ciudad en Siria, donde había estado por mucho tiempo. Fue llevado de contrabando de Siria a Jerusalén. Ahora está siendo usado como la base para una nueva edición crítica de la Biblia en hebreo, que será publicada por la Universidad de Hebrea. Mire cómo se pasa de mano en mano y cómo los manuscritos que son origen y son patrimonio cultural nacional de un país puede pasar a otro, ¿eh? Antes era de Siria, ahora lo tienen los hebreos. Y es parte de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y va a ser publicada en este códex. Del mismo modo como pasa con los Moai, ¿eh? Los Moai es patrimonio cultural y dueño legítimo de Rapa Nui. Pero hay uno que se encuentra en Inglaterra, el Museo de Inglaterra, pero eso se lo robaron. No creo que los pascuenses o de los Rapa Nui lo hayan vendido, se lo robaron. Eso fue lo que ocurrió. Se robaron un Moai. Y ahora están reclamando los de Rapa Nui que se lo devuelvan. Y así con muchas cosas, ¿eh? Aquí ocurre con el códice de Alepo. El Códice del Cairo, el Códice del Cairo. Este manuscrito de los profetas primeros y posteriores fue escrito por Moisés Ben Achet en el año 895. Más tarde llegó a la posesión de una secta judía de Jerusalén conocida como los Caraítas o Caraítes, después de ser llevada por los cruzados y más tarde regresada. Es decir, anduvo de un lugar a otro, ¿eh? Por los cruzados y después fue regresado nuevamente al Cairo. Llegó a la comunidad caraíta en el Cairo, donde permanece hasta el día de hoy.
si alguien tiene dudas acerca de manuscritos del año 1000 después de Cristo, puede ver el Codex de Leningrado, puede ver el Codex de Alepo. Tendría que viajar a Rusia, después tendría que viajar a Jerusalén y después tendría que viajar al Cairo para asegurarse de que el texto, tanto el uno como el otro, coinciden y no tiene ninguna discrepancia. Si tienen duda, porque siempre hay incredulidad y sospecha de, de la honorabilidad de los traductores bíblicos, ¿eh? Bueno, está todo a su disposición. Simplemente debe tener los recursos, aprender el idioma para viajar a estos países y comparar los documentos si tiene alguna desconfianza. El otro es el Códex de los Profetas de Petersburgo, del año 916, es antiguo, ¿eh? Solo contiene los profetas tardíos. Fue encontrado en el año 1839 en una sinagoga en Crimea. Crimea, eso es Ucrania, pero Crimea ahora ahí se están disputando, ¿eh? La guerra de Rusia y Ucrania. Pero actualmente está en posesión de los rusos, pero los ucranianos lo quieren recuperar. Ahí uy, ¿qué pasará? Eh, bueno, pues ¿a dónde está ese código de San Petersburgo? Voy a averiguar eso, dónde se encuentra este código de San Petersburgo, los profetas de Petersburgo. Lo fue encontrado allá, pero ¿dónde fue? ¿Cuál es la historia de este código? Lo desconozco dónde está actualmente. Bueno, fue encontrado ahí, pero no sé dónde estará hoy. En caso de guerra, hermano, esto. Imagínense que estuviese en un museo y le cae una bomba. Un documento del año 916 después de Jesucristo que se pierda es un crimen, pero algo horroroso, un manuscrito antiguo de la Biblia que se pierda por causa de una guerra. Yo creo que en caso de guerra lo deben proteger muy bien, las personas que están responsables de su cuidado, de su custodio. Los manuscritos de los siglos VI y VIII se encontraron en una geniza. Toda palabra nueva que hermanos que no sepan me lo comentan. ¿Eh? Por ejemplo, geniza. Primera vez que lo han escuchado hablar, ¿verdad? Geniza. Nunca lo habían escuchado hablar en su vida. Geniza. Estos se encontraron en una geniza. No, En está el, bien raro el término, iba a decir. en el libro de Evangelista John Rowe aparece el término geniza y él lo explica, él dice que es una bodega detrás de una sinagoga donde son como sí, una bodega de desechos, donde se depositan todas las Biblias que ya no son utilizadas para el culto sagrado, puesto que tienen una copia. Y esa copia, por la rigurosidad y ha cumplido todos los estándares, esa ha pasado a ser sagrada ahora. Y la otra, que ya está en desuso, ya pierde esa calidad de sagrado, por eso se remite o se lleva a una geniza, que es una bodega de textos desechados, ya no considerado como sagrado. Ahora la copia es considerada como sagrada, por eso está en la sinagoga. Eso lo higieniza. Por lo tanto, en una higieniza pueden encontrar muchos libros, muchos textos y Biblias también. Ahí pueden encontrar 200.000 aproximadamente. Harto, ¿eh? Porque se encontraron en Geniza, por eso. En la Geniza había mucho de estas copias de la Biblia. Mire, estos son manuscritos del siglo VI, del siglo VIII. Estamos hablando del año 500, manuscrito del año 500 después de Cristo. Si alguien dice, mire, la Biblia ha cambiado tanto, la Biblia no es la misma Biblia que nosotros, que se escribió en esa época y que nosotros estamos leyendo, porque en una oportunidad me dijeron, es como este juego que hacen en el colegio cuando uno le dice algo en el oído, después se lo transmite a otro y así, y al final llega con un mensaje totalmente distorsionado, lo que nunca había dicho el original cuando comenzó. Así también ocurrió la Biblia. Lo que escribieron originalmente es otro mensaje el de ahora. Bueno, si alguien dice eso con la Biblia, ¿cuál es el fundamento que tiene para afirmar algo así? La suposición, cuando estaba chico, le hicieron hacer en el colegio este ejercicio de transmitirse alguna idea en el oído y transmitírselo en silencio a los otros. Esa es la única experiencia, una experiencia de un colegio, pero no se le puede aplicar a eso a la Biblia. Y se sigue porque no conoce cómo lo transcribía la Biblia, los masoretas, los escribas, no conocía ese procedimiento. Y sigue teniendo dudas,
Hay 200.000 manuscritos y del siglo V para compararlos con la Biblia o con las versiones actuales del siglo XX. La crítica al texto, la ciencia que se ocupa de la fijación del texto bíblico original, eso se refiere a la crítica al texto. Estudia y trabaja con estos materiales. El Pentateuco samaritano. ¿Está grabando esto, verdad, hermano? A ver, ¿qué me puede decir, asegurar, afirmar? Sí, hermano, está grabando. ¿Por qué no me lo, no me lo dice ya? Pero estoy asegurado. El Pentateuco samaritano. Los más antiguos textos samaritanos datan del siglo V. El más antiguo todavía. Estamos hablando del año 400 después de Cristo. La antigüedad extraordinaria que tiene esto. No contienen vocales. Claro, porque las vocales, ¿cuándo surgieron? ¿En qué época surgen las vocales? Y los puntitos y los signos de pronunciación. Cuando surgen los masoretas. Del año 500 en adelante. Excelente. Del año 500 al 1000 después de Cristo. Por lo tanto, esto como son del siglo V, es decir, año 400, todos no tienen vocales. Poca diferencia esenciales con el texto masorético. Es decir, aquí, en el texto samaritano, no hay diferencias sustanciales con el texto masorético. Cuando decimos texto masorético, ¿a qué texto nos estamos refiriendo, hermano? El texto masorético se escribe con una... Texto masorético se escribe así, texto masorético. Cuando aparece eso, ustedes van a saber inmediatamente qué es el texto masorético. ¿De qué texto estamos hablando hoy cuando decimos texto masorético? El producto del trabajo de los masoretas. Eso es. En donde están los puntitos y las vocales. El texto masorético es del año 500 al 1000 después del Señor Jesucristo, cuando florecen los masoretas. Este es el texto masorético. ¿Sí? Y van a aparecer así en la Biblia. En la nueva versión internacional, por ejemplo, aparecen algunos signos como ese, por ejemplo. Texto, una T y una M, texto masorético. Y este, a ver el otro. En algunos libros van a aparecer esto también. Eso es, y usted ya lo sabe leer. ¿Qué versión alude a esta de la L con dos X? La Septuaginta. Exactamente, ¿sí? Esa es la Septuaginta. Muy bien. Cosa de costumbre nada más. La Septuaginta y el texto masorético. Ya. El Pentateuco samaritano es muy, es muy similar al... No hay cambios sustanciales con el texto masorético en el Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano no es una traducción, sino es una forma del texto hebreo mismo. Sus principios pueden trazarse hasta el año 400 a.C., cuando los samaritanos se separaron de los judíos, edificaron en el monte Gerizim, cerca de Siquem, y como resultado los samaritanos adoptaron como autoritativos solamente los 5 libros de Moisés. Hasta el día de hoy los samaritanos, que existen todavía, ¿no? Una comunidad pequeña, solo utilizan el Pentateuco, no utilizan otros libros. Muy bien, estamos viendo los manuscritos. Estos son los manuscritos antiguos del Antiguo Testamento. Pero también en las cuevas de Qumran, ahí tenemos una imagen, un mapa arriba, al norte del Mar Muerto, en Qumran, se encontraron uno de los descubrimientos más importantes, más trascendentales para el estudio de la Biblia, de su transmisión y también para el estudio de ciertos aspectos de la vida y estado del judaísmo en la época del Señor Jesucristo. Es el hallazgo más significativo para el estudio del trasfondo también del Nuevo Testamento. Los primeros descubrimientos tuvieron lugar en el año 1946-1947. Es decir, todos los del año anterior al 1946-1947 no conocían estos documentos para comparar. Se encontraron muchos documentos, entre ellos copias de los libros canónicos del Antiguo Testamento, incluyendo a cada uno de ellos, excepto Esther. El único libro que no se encuentra es el de Esther. El libro de Isaías fue descubierto íntegro. Todo el libro completo de Isaías está presente. Se encontraron también copias de los apócrifos y de los pseudoepigráficos escritos no canónicos, documentos relacionados con la vida de la comunidad, incluyendo una variedad de tipos. Todo eso se encontraron en los textos de Qumran, con los descubrimientos o hallazgos de Qumran.
¿Cuáles son estos hallazgos que se encontraron en Qumran, que son muy importantes? Los contenidos literarios de algunas versiones de unas diversas cuevas de Qumran. Ahí tenemos otra imagen de las cuevas de Qumran. Esa es la imagen que aparece en su libro de Evangelicho Roa. Y en esos lugares se encontraron estos manuscritos. En varias cuevas. En la cueva número 1, por ejemplo, se encontraron 900 fragmentos de manuscritos, casi todos de ellos de piel. Eran papiro entonces. No, pergamino. Más unos pocos fragmentos de papiro. Literatura extrabíblica se encontraron en esta primera cueva. Génesis apócrifo en arameo. Un libro de Génesis, pero apócrifo. Es decir, que no es inspirado por el Espíritu de Dios. No están aptos para la lectura pública. No son libros autorizados. Libros considerados como sagrados. Himnos también se encontraron en esta cueva. Rollos de la guerra, la regla de la comunidad de Qumran, comentarios de Habacuc, pero también se encuentra en esta cueva número 1, literatura bíblica, el libro de Isaías, 2 rollos, el primero completo, el segundo de forma incompleta. Fragmentos del libro de Daniel también se encontraron acá. 5 fragmentos del libro de Levíticos. En las excavaciones número 2, fragmentos del libro de Éxodo, Ruth, Salmos, Jeremías, libro de los jubileos y otros libros. Toda esta documentación se encontraba en los rollos de Qumran, que estuvo oculto por 1946-47 años para la investigación bíblica, para comparar los textos, para la crítica literaria o la crítica del texto, y tener también más información para comparar actualmente. En las excavaciones de la cueva 3, literatura extrabíblica se encontraron en esta cueva 3. Los rollos de cobre, da una relación de 60 lugares de Palestina donde se había escondido oro, plata, perfumes, rollos de manuscritos. La cantidad de plata sería de 5 toneladas de 27 de oro. Bueno, eso decía este libro, este rollo. Literatura bíblica, Salmos, capítulo 2, se encontró también. En las excavaciones de la cueva 4 hay más de 380 libros en esta cueva. Se encontró literatura bíblica, Éxodo, fechado alrededor del año 250 a.C. Mire la antigüedad. Impresionante. Así de trascendental o importante estos descubrimientos de los rollos de Qumran. El libro de Éxodo data de esta cueva del 250 a.C. Samuel, 2 fragmentos, fragmento de Eclesiastés, fechado del 175, 150 a.C. Este descubrimiento puso en problema a los racionalistas, a los liberales, porque los liberales habían fechado precisamente en esa misma época la composición del libro Eclesiastés. Y si este libro estaba ahí en la cueva de Qumran, considerado como inspirado, debió haber sido escrito mucho tiempo antes entonces de lo que señalaban los racionalistas. 2 fragmentos de Jeremías, fragmento del libro de Daniel. Daniel fue fechado también en 120 a.C. Los racionalistas lo habían fechado el año 168 antes del Señor Jesucristo. Hay un problema aquí, porque los racionalistas decían que el libro de Daniel se escribió en el año 120, perdón, 168. Pero los rollos de Qumran fueron fechados en el 120 antes de Cristo, por lo tanto tuvo que haber sido mucho más antiguo para, para ser reconocidos como inspirados. La importancia de estos descubrimientos ofrece un testimonio para la fiabilidad del texto masorético. Es decir, el texto masorético es fiel en lo que está escrito. El texto masorético del año 500, el año 1000 después de Cristo. Y los rollos de Qumran son datados del año 250, otros 120 antes del Señor Jesucristo. Y a pesar de la cantidad de tiempo que pasó entre uno y otro, entre un texto y los otros, hay una fiabilidad. Bueno, sabemos que el Antiguo Testamento es muy fiable por la rigurosidad, por lo que los escribas y los masoretas escribían. Se encontraron varios errores ahí, algunos errores. Indica también que el libro de Isaías es más antiguo de lo que los críticos liberales sostenían. Al compararlos, el texto de Qumran con los textos masoréticos, errores de oído. Por ejemplo, pudo haber dicho alguien, haré lo que pude, o haré, es decir, un error de oído. Haré, decir, arar con
con arado o del verbo hacer. Otro diablo con usted puede confundirse con otro diablo con usted, que no se escucha muy bien. Hay errores, errores de oído, errores de vista también. Muela podrida puede confundirse con mula podrida, si no se lee con cuidado. Ya, esos errores, cuando se hacen esas comparaciones, aparecen estos tipos de errores, que son insustanciales, son irrelevantes. Cuando hablamos acerca de la inerrancia bíblica, queremos decir que la Biblia no contiene errores, pero la inerrancia bíblica se aplica a ¿quiénes? A los autógrafos. A autógrafos. Y Los los que autógrafos. cometieron estos errores son los apógrafos, los escritos posteriores. Y estos son los errores que van a aparecer. La importancia de los descubrimientos, los rollos ofrecen un testimonio para la fiabilidad del texto masorético. Es sorprendente que un texto escrito a mano haya cambiado tan poco en un periodo de 1000 años. 1000 años. Claro, porque eran rigurosos los hebreos para copiar. Por ejemplo, el rollo de Isaías, este concordaba en el 95% con el texto masorético. Los rollos de Qumran, al compararlo con Isaías de los textos masoréticos, concordaba con el 95% del texto masorético. Mientras que el 5% restante prácticamente se refería exclusivamente a evidentes errores de pluma y a diferencias en ortografías. Es decir, que no es un cambio del mensaje, son errores de pluma o de ortografías. Donde los manuscritos de Qumran se apartan del texto masorético, con frecuencia mostraban concordancia con la Septuaginta. Entonces, ¿qué significa esto? Están utilizando también la Septuaginta entonces, porque concuerda con la Septuaginta, o concuerda también con el Pentateuco samaritano. Esa es la importancia de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, o de los rollos de Qumran. Se puede comparar los libros. Un 95% es el mismo texto masorético de los rollos de Qumran. Pero cuando se aparta el masorético, concuerda con la Septuaginta o concuerda con el Pentateuco samaritano. También los críticos bíblicos sostenían que algunas partes de Isaías habían surgido apenas en el siglo III o IV, o incluso en el siglo II. Otros señalaban que la versión definitiva de Isaías apenas fue concluida en el siglo I antes de Cristo. El rollo data del siglo II, por lo tanto el original debe ser mucho más antiguo, varios siglos de antigüedad, de lo que proponían los críticos bíblicos. En el rollo, la supuesta división de Isaías entre el capítulo 39 y 40 está ausente. Los racionalistas dicen que hubieron tres autores en distintas épocas que escribieron el libro de Isaías, eso dicen los racionalistas. Uno escribió en el siglo VIII, otro escribió en la época de los asirios, otro escribió en la época de los babilonios, otro escribió en la época de los medos persas o incluso de los griegos. Hubieron tres autores diferentes en tres periodos distintos de la historia. Pero en el 39 al 40 comienza otra parte, otro Isaías. Se lo divide en proto, deutero y trito Isaías. Dice que en el 39 al 40 hay otro Isaías. Pero esa división en los rollos de Qumran están ausentes. No existen esa separación de lo que proponían los racionalistas. Los racionalistas son los que no creen en lo sobrenatural, en las profecías, por ejemplo. Por eso que le asignan al profeta Isaías las últimas porciones de los capítulos a otro Isaías y de otra época. No está narrando o no está vaticinando lo que va a acontecer en el futuro, sino que está describiendo el pasado, la historia, como si fuese una profecía. Eso le dice lo racional. Existe una división entre los capítulos 34 y 33. Luego, exactamente en la mitad del libro, la división consiste en tres líneas dejadas en blanco, por lo que el libro está dividido en dos partes iguales, que además muestran cada una de ellas su propio tipo de texto. O un escritor transcribió de dos modelos diferentes, o dos escritores con costumbre de escribir diferente al mismo tiempo. Se ocupaban de escribir cada uno de ellos una mitad del libro, costumbre que ocurrió con frecuencia, pero entre el capítulo 39 y 40 no existe ningún tipo de división, dice
el autor del libro de texto que está leyendo Evangelicio Unruh. ¿Qué otros tipos de errores se encontraron al, al comparar estos rollos de Qumran con los textos masoréticos? Unos errores denominados la apografía. ¿A qué se refiere la apografía? La escritura de la letra, sílaba o palabra una sola vez cuando debe escribirse más de una vez. O la omisión accidental de una letra. A eso se le llama la apografía. Cuando se debe escribir una vez, se escribe dos veces. Cuando se escribe dos veces, se escribe una sola vez. A eso se refiere la, la apografía. Y lo otro, la ditografía. ¿De qué se trata el error de la ditografía? Consiste en escribir dos veces lo que solo se debe escribir una vez. A eso se refiere la ditografía. Escribir dos veces lo que debió haber sido escrito una sola vez. La metátesis se refiere al metaplasmo, que consiste en alterar el orden de las letras de un vocablo o el orden de las palabras. Y también incorrecta interpretación de las letras. Por ejemplo, en hebreo, uno la Reich, Dalet y la Ha Sofit o la Kaf Sofit. Como están viendo ahí, se pueden confundir. No, es muy fácil confundirse con esta letra, la Reich, Dalet y la Kaf Sofit. Omisión accidental de las palabras. Un caso célebre lo hallamos en 1 Samuel, capítulo 13, verso 1. El texto masorético dice así. El texto masorético, Saúl era de años cuando comenzó a reinar. Eso dice el texto masorético. Es decir, no dice cuántos años, se omite ahí. Una omisión accidental de las palabras. Para la traducción actual del Antiguo Testamento, para actualmente, hoy ya supongamos que alguien quiere traducir del idioma original, el Antiguo Testamento. ¿Qué documento va a utilizar para traducir? Tiene harto documento a su disposición. Emplean diversos textos antiguos. Eso es lo que hacen los traductores bíblicos. Por eso cuando se critica a un traductor bíblico, debe saber cómo los traductores bíblicos trabajan. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén utiliza el texto masorético para hacer sus traducciones bíblicas. La Biblia de Jerusalén, el texto masorético. Trabajo efectuado por sabios judíos que fijaron su grafía y su vocalización. Pero cuando el texto masorético ofrece algunas dificultades insuperables, utiliza manuscritos hebreos o antiguas versiones de la Biblia. Cuando tiene problemas, cuando no hay seguridad, por ejemplo acá, el texto masorético dice Saúl era de años cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años comenzó a reinar? No lo dice. El texto masorético no lo dice. Ya cuando hay dificultades como esas, ¿qué es lo que hacen los traductores bíblicos? Comienzan a utilizar versiones antiguas de la Biblia, manuscritos antiguos hebreos o versiones antiguas de la Biblia, griegas. Van a utilizar entonces la Septuaginta, van a utilizar la Siriaca y van a utilizar las versiones latinas, la Vetus latina o la Vulgata latina, cuando hay problemas insuperables. Si las versiones bíblicas coinciden de que Saúl era de tantos años, entonces el traductor va a decir de tantos años, de 30 años, cuando comenzó a reinar. Hermano, Sí, Maravilla. para las traducciones de nuevos idiomas tienen que consultar también todo ese tipo de textos, ¿o no? Sí, estamos hablando de una traducción moderna. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una traducción moderna, vamos a ir al texto masorético. Cuando el texto masorético nos presente problemas, vamos a recurrir a las versiones griegas, siriacas y latinas. Porque los traductores modernos de la Biblia, eso es lo que hace. La Biblia de Jerusalén, eso es lo que hace. La Biblia, la nueva versión internacional, por ejemplo, eso es lo que hace. La Dios habla hoy, todas las versiones modernas de la Biblia, del siglo XX, siglo XXI, de este año, si hay traducciones bíblicas que están haciendo este año, eso es lo que están haciendo. Están trabajando con el texto masorético. Cuando el texto masorético le presenta estos errores, como estamos viendo acá, van a ver las versiones, la Septuaginta, versiones antiguas griegas, la siriaca y las latinas. Se presupone entonces que los traductores bíblicos son biblistas. Por lo tanto, ¿qué cree usted que se le exige a los traductores bíblicos?
El traductor bíblico debe saber el hebreo, el griego, el arameo, tiene que saber un idioma, dos adicional materno, el inglés, el alemán y el latín o el siriaco, porque, porque tiene que traducir. Y cuando el texto masorético, el que está en hebreo, le presenta dificultades, tiene que ser capaz de leer la Septuaginta. Si no está conforme con la Septuaginta, tiene que comparar con más versiones antiguas, tiene que saber leer el arameo, entonces el siriaco, y quiere compararlo también con la Vulgata Aldina, tiene que saber leer el latín entonces. Es decir, mire la rigurosidad, las competencias, las capacidades, el esfuerzo, el trabajo de un traductor bíblico. Es decir, para criticar a una traducción bíblica, tiene que considerar todo eso primero. ¿Quién es el que está traduciendo? Las cualidades, las competencias que debe tener, los estudios que debe tener. Todos los idiomas que debe saber: latín, siriaco, griego, hebreo, arameo, inglés, alemán. Dios mío, señor. Nosotros apenas podemos hablar bien el castellano, ni conocemos bien la gramática castellana. Vamos a criticar a un traductor bíblico que conoce la gramática griega, siriaca, latina, aramea, hebrea, inglés y alemán. No podemos criticar algo así. O sea, por lo menos un mínimo de consideración y de respeto a estas personas que están haciendo este trabajo de traducirnos y de mejorarnos a nosotros la comprensión de las Sagradas Escrituras antes de comenzar a criticarlo. ¿Iba a decir algo, hermano Samuel, no? Sí, no, bueno, de repente falta un poquito de explicación. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, que es una de las versiones más usadas por los evangélicos aquí en Chile, eh, en Mateo capítulo 11, verso 10 me parece mucho, dice: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mm. En cambio, en la misma versión de 1909 y las anteriores decía: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, yo creo que ahí falta un poco la explicación de por qué hicieron esa modificación. Yo sé que debe ser una explicación entendible. Bueno, en ese caso no es traducción, no es una traducción. En ese caso es una actualización solamente del lenguaje, pero al castellano. Ni siquiera es una traducción, porque lo que hace es revisar nada más el lenguaje o actualizar el lenguaje nada más. Claro, cuando uno Acá, estudia, por ejemplo, lee la referencia o los teólogos mm, dan una explicación tanto del contexto de la versión actual con la versión antigua. Pero mm, a mí me suena más bonito la versión antigua que la actual. de Me gusta más por 1909. lo menos. Sí. Mm. Sí, son buenas las versiones. Bueno, el hecho de que sea muy antigua, bueno, si es por antigüedad, ahí nos podríamos encontrar la Reina Valera, tendría que ser el de 1603 o, o el 1569, la otra. 1669 creo que fue la primera, ¿o me Sí, equivoco? sí, de hecho, ese 1569. texto en la Biblia del Oso sale como: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Ok, ok, ok. Yo me refiero a que quizás en la de 1960 faltó explicar, bueno, pero eso debe ser un libro aparte, Mm. en dónde se basaron, en qué texto masorético, dónde, para hacer ese pequeño cambio, que en realidad igual No. cambia Mm. como el En significado. en las revisiones simplemente se actualiza el lenguaje nada más, el propio castellano. Porque ¿cómo se llama eso? Es una tradición de la Reina Valera. Son actualizaciones del lenguaje nada más. Ellos pensaron que en 1960 trataron de que la gente entendiera lo mismo en 1960, lo que la gente entendió en el año 1909. Porque después, cada cierto tiempo, el lenguaje cambia. Nosotros, como hablamos ahora, en 100 años más no nos van a entender. Y así, porque se utilizan nuevas palabras. Van mutando las palabras, por eso es que se requieren nuevas actualizaciones. El- acá estamos hablando de las traducciones griega, siriaca, latina,
el texto masorético, de ahí se hacen las traducciones del Antiguo Testamento, se traducen de ahí. Y la nueva traducción viviente, por ejemplo, esa es la Biblia de Jerusalén. ¿Qué documento utilizó el Antiguo Testamento, la Biblia de Jerusalén, para hacer esa traducción? La nueva versión internacional ahora. No, la nueva traducción viviente emplea el texto masorético de la Biblia hebrea. Mire, la Biblia de Jerusalén es católica romana y la Biblia viviente, la traducción viviente, es protestante. Por lo tanto, los católicos romanos como los protestantes no tienen otro remedio, otro recurso que dirigirse al texto masorético para traducir el Antiguo Testamento. Y también el texto masorético de la Biblia hebrea es la versión Biblia hebraica Sturgartensia del año 1977. La Sociedad Bíblica Unida, Sociedad Bíblica Chilena, tiene esa Biblia, el texto masorético, en esa versión denominada Sturgartensia. También los traductores utilizaron los rollos del Mar Muerto, en la traducción viviente. La Biblia de Jerusalén no lo utiliza. La de traducción viviente sí, los rollos del Mar Muerto. Utiliza también la Septuaginta. Utiliza otros manuscritos griegos. Utiliza el Pentateuco samaritano, la Pechita siriaca, la Vulgata latina y otros documentos que arroja luz sobre los pasajes difíciles. Tremenda obra, la nueva traducción viviente. No tengo esa versión yo. La Biblia, la nueva traducción viviente. Sí, no la tengo. Pero tremendo trabajo, ¿eh? Que hicieron estas personas. Stuargensia, Stuttgartensia del texto masorético, los rollos de Mar Muerto, Septuaginta, los griegos, Pentateuco, samaritanos, la Pechita, siriaca, la Vulgata latina y otros documentos. Son como 9 documentos manuscritos antiguos que ellos buscan y rebuscan para hacer una muy buena traducción del Antiguo Testamento. Y después lo traducen al castellano, y para nosotros, para que nosotros podamos leer la Biblia con la mayor fiabilidad, tranquilidad y confianza que estaba escrito en los originales. La nueva versión internacional. ¿En qué se basa la nueva versión internacional? En el texto masorético también. Esos son las versiones actuales de la Biblia. Aquí estamos. ¿Cuánto tenemos? Estamos bien en la hora. Con respecto a ver, algunos errores. Al comparar el texto masorético con los rollos de Qumran del primer rollo de Isaías, hay un ejemplo de la apografía. Isaías capítulo 26, verso 3. Dice Isaías capítulo 26, verso 3. En ti han confiado, o confiad en ti. Confiad. En ti han confiado, o en ti confiad. El rollo de Qumran aparece como confiado en ti. Confiad. Esa es la pequeña diferencia que hay entre el texto masorético y los rollos de Qumran. En uno dice, en ti han confiado, y en los rollos de Qumran, confiado en ti, confiad. Es decir, aparecen 2 veces. Y acá en el texto masorético lo menciona solamente una vez. ¿Qué más? Otro ejemplo. En el texto masorético aparece también en Jueces. Confiado en ti han confiado. En el texto masorético. Confiado en ti han confiado. Y en los rollos de Qumran aparece, se reduce la frase. En ti han confiado también. Se reduce ahí. En los rollos de Qumran, en el libro de Jueces, aparece Benjamín. Si se compara ese texto de los rollos de Qumran con la Septuaginta, en vez de Benjamín solo dice los hijos de Benjamín. Es decir, la frase es más larga.
en la Septuaginta. En los ríos de Qumran, Benjamín. En la Septuaginta, los hijos de Benjamín. En Isaías capítulo 8, verso 11, los rollos de Qumran aparecen así, con esta frase. Con la fuerza de mano. Con la fuerza de mano. Y en el texto masorético, con la fuerza de la mano. Y la pequeña variación es casi insignificante. La idea, el sentido es el mismo, pero hay un artículo nada más que se agrega acá, en el texto masorético. Los rollos de Qumran con la fuerza de mano. En el texto masorético, con la fuerza de la mano. Esos son la apografía o los errores. Y son insignificantes. No sé si ustedes logran ver el cambio fundamental entre uno y otro. Son insustanciales para el contenido, la sustancia de lo que quiere decir el texto sagrado. Otro ejemplo de litografía ahora. Consiste en escribir dos veces lo que solo se debe escribir una vez. En Isaías, capítulo 30, verso 30, dice así: hará oír, en lugar de hará oír. Aparece dos veces lo que debió haberse escrito en una sola vez. El texto masorético lo menciona una sola vez. En Ezequiel, capítulo 48, verso 16, en el texto masorético figura 5,500. 5,500. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Entendiendo que 500 en 500, eso es lo que quiere mencionar. En los rollos se encuentran 500 nada más. Texto masorético 5,500. Y en los rollos 500. Reduce la frase, pero quiere decir lo mismo. Esa es la litografía. La metátesis se refiere al alterar el orden de las letras de un vocablo, el orden de las palabras. Por ejemplo, en los rollos aparece los montes, puede aparecer en el rollo los montes, y en el texto masorético dice la ciudad. En el rollo de Qumran se lee los montes, y en el texto masorético se lee la ciudad. ¿Cuál fue? ¿Por qué dice uno los montes y el otro la ciudad? Porque se cambió el orden de las palabras, y por eso que en vez de dar monte dio ciudad. Esos errores denominados ditografía. Incorrecta interpretación de las letras también. La Dalet se puede confundir con la Rech, y así. Génesis capítulo 10, verso 4. Dice Génesis 10, 4. Donanim, con D, Donanim. En Primera de Crónicas 1.7, la Biblia de Jerusalén lo traduce como Rodanim. Ahí lo cambió, ¿eh? Es decir, cuando se hacen estas comparaciones entre una versión y otra, algunas dicen Donanim y otro con R, Rodanim. ¿Cuál fue el error ahí? Se confundió una letra nada más. La Dale se confundió con la Re. Omisión accidental de las palabras. Un caso célebre, bueno, ya lo llamo esto de Saúl. Ya lo vimos en el caso de Saúl. Bueno, esos son los distintos tipos de errores. Apografía, ditografía, metátesis, incorrecta interpretación de las letras, omisión accidental de las palabras. Eso se sabe cuando se comparan todas las versiones bíblicas. Los rollos de Qumran, gracias a los rollos de Qumran se pueden hacer estas comparaciones, pero cuando existen estos problemas, en el texto masorético se compara con los rollos de Qumran, con la Septuaginta, con la Siriaca, el Pentateuco samaritano, la Vulgata latina. Y después definen los traductores bíblicos. Vamos a escoger esta lectura, o vamos a completar esta lectura, y así los vamos a traducir. Es el trabajo arduo de estas personas. Son todos hermanos, son todos cristianos. Son eruditos, claro, son biblistas. Se congregan, son miembros de iglesias también. Son profesores universitarios, escriben libros, Valdesio Sánchez, biblista. Samuel Pagán también es un biblista. Son predicadores también. No son personas externas al cristianismo, son personas cristianas, comprometidos con la fe. Por eso es que se esfuerzan y se sacrifican tanto. Han dedicado toda su vida al estudio de estos idiomas para hacer estas traducciones bíblicas, para transmitir el mensaje. Están cumpliendo como la misma labor de los masoretas
de los soferín, de los escribas de la antigüedad, ¿no? Transmitir el texto sagrado a las futuras generaciones. Acá, en este caso, con las traducciones bíblicas. ¿Algún comentario, mis hermanos, de lo que hemos visto en estas dos últimas clases de la Biblia? Hermano, las ¿Sí? cuevas de Qumran, ¿qué era una biblioteca? Era una secta denominada la secta de Qumran, una comunidad judía que se apartó de la comunión o de la comunidad de las ciudades de los fariseos, los saduceos. Se dice que se separaron cuando llegaron los sirios, es decir, los griegos que controlaban el sector de Palestina, bueno, de la tierra de Israel en esa época, y se defraudaron, estaban desconformes con la carnalidad, con la sensualidad, con lo material, con la pérdida de la espiritualidad y la comunión con Dios, y ellos se fueron, no les gustó los fariseos, lo encontraban que eran hipócritas, no les gustaba los saduceos porque eran del poder económico y racionalista también, y los jóvenes estaban avergonzando de su identidad judía, simulando su circuncisión, querían hacerse griegos, y ellos querían mantener la pureza de la fe judía. Se fueron al desierto entonces. Ahí se mantenían limpios y puros de la contaminación de los otros judíos de la ciudad. Formaron comunidades, establecieron reglas. Fue una secta. Ellos se consideraron como los más puros, los que conservaban la fe de Abraham puro, sin contaminaciones de los otros pueblos. Tenían reglas, eran muy dietéticos, muy higiénicos. Ellos comían con utensilios individuales. En contraste, en esa época comían todos juntos en un mismo plato, en una batea gigante en realidad. Todos comían con la mano. En cambio acá comían todos con su propio plato, con su propio cubierto, ¿no? Y para hacer sus necesidades iban al desierto, cavaban un hoyo, hacían su necesidad y luego lo cubrían con arena. Y permanentemente se lavaban las manos. Eran muy, muy rigurosos, muy cuidadosos en cuanto a la higiene. Fueron destruidos, vivían en cuevas, en el desierto, y se dedicaban al estudio, a la devoción y a la contemplación. Eran como monjes. No se casaban, algunos no se casaban, y esa es la gran causa de la razón también, porque no crecieron mucho. Esta comunidad no se casaba. Y eran ascetas, algunos se casaban, sí, pero eran considerados como inferiores. Y se dedicaron al estudio, por eso que tenían tantos libros, porque tenían tiempo para estudiar. Y en las cuevas, porque las cuevas mucho mejor que tener una casa, estaban ya confeccionadas y ahí tenían sus libros. Y por las condiciones climáticas en cántaros de greda, supervivieron o se conservaron estos rollos hasta el día de hoy. Casi 2000 años. Casi 2000 años se mantuvieron estos manuscritos. Gracias a las condiciones climáticas impresionantes. Fueron destruidos, masacrados cuando llegó el Imperio Romano. Eso era la secta de Qumran. Eran estos grupos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? ¿Algo más que aportar? Él lo denomina secta. Para mí una secta es algo súper negativo, pero yo veo que ellos tenían, o sea, tenían una visión que era muy positiva. A lo mejor yo estoy errado con lo de la palabra secta, porque para mí una secta es como un grupo de gente que tiene un líder carismático y que los lleva por cierto camino. ¿Eran así? ¿Ellos tenían un líder, algo así? Depende de la definición de secta, un grupo exclusivo, excluyente, que creen que son los únicos que contienen la verdad y los únicos que se van a salvar. En ese sentido, sí, era secta en ese sentido.
Eh, pero secta, todo depende, por eso hay que definir secta. Exclusivo, excluyente, minoritario, también reunían todas esas características. eh, que creen que son los únicos que se van a salvar, también creían eso. Eh, pero también el término secta es una escisión, un rompimiento con un grupo mayor. Por eso que un grupo minoritario, pero que rompe con lo mayor, también reúne esa característica, que rompió con lo establecido en las ciudades, se fueron, apartaron del campo. Reúne esa característica. No es negativa en ese sentido, bajo ningún punto de vista negativo. Los cristianos fuimos una secta porque nos desprendimos del judaísmo también. Somos exclusivos, somos excluyentes, tenemos un solo líder, no nos metemos en ninguna otra institucionalidad y creamos nuestra propia institucionalidad y después las sectas se convierten en iglesias, es decir, instituciones grandes. Pero nosotros fuimos una secta, no tenía ese carácter negativo. Hasta el día de hoy somos exclusivos y excluyentes. Pero como somos tan grandes, ya sea institucionalidad ya no equivale el término a secta. Después de que se desprendió del judaísmo, hemos sido más grandes que el judaísmo todavía. No hay diferencia. No hay que tomarlo desde el punto de vista negativo, el vocablo secta. Quería comentar, hermano, que yo tengo la versión pesita. Igual me gusta más la Reina Valera. Yo sé que es una traducción contemporánea. Me gusta más, uno está más acostumbrado al texto tradicional, por decirlo así. Sí. La pechita es una traducción, porque está en castellano esa, ¿cierto? Sí, Usted la lee en es castellano. al español, sí. Sí, porque no sé arameo antiguo. Y la pechita es una traducción del hebreo y del griego al arameo. Sí, Y después es una traducción de otra traducción. Es decir, cuando se traduce de un idioma a otro, se pierde el contenido, se pierde el significado de las palabras. Y cuando se hace de esa traducción otra traducción, se pierde mucho más todavía de las palabras, el significado de las palabras. sí, Por en realidad el ejemplo, idioma hebreo es muy rico en contenido, porque yo hace muchos años atrás escuchaba a un teólogo, yo creo que ya está fallecido, el hermano Eliseo Toro, ya, y él decía, por ejemplo, la palabra Génesis, que uno le dice principio, eh, para los hebreos significa principio cuyo principio no se conoce. Principio cuyo principio no se conoce, para nosotros principio es el comienzo de algo, ¿no? Listo. De ahí para adelante el castellano. En cambio, el hebreo lo engloba un poquito más en la definición, es más compleja. sí, bueno, en el caso de la pechita, esa es una traducción del hebreo, ¿ah? Es Sí, decir, al arameo al o al arameo. siriaco, es una traducción. Y cuando se hace una traducción se pierde mucho contenido. Un ejemplo, el apóstol Pablo en Corintios dice, esto está en griego, dice, de las traducciones castellanas, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque éstas se han de discernir espiritualmente. Yo no les pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí podemos ver tres clasificaciones dependiendo de las traducciones castellanas. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Tres tipos de personas. Pero si nos vamos al griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, los vocablos que figuran ahí en ese texto dice psíquicos, es decir, el hombre natural, el psíquicos. Después utiliza otra palabra, el neumáticos, es decir, el hombre espiritual, neumáticos. Y después dice el sárquicos, que lo que es el sárquicos, el carnal. Y después dice el sárquinos. Aparecen cuatro palabras. En castellano aparecen tres, pero en el original aparecen cuatro. ¿Cómo se traduce el sárquinos? En castellano, carnal.
Pero que en griego se utiliza el sarkikos como carnal, y el sarkinos también se traduce como carnal. Pero hay una diferencia, el psíquico es natural, neumático el espiritual, el sarkikos el carnal, el sarkinos el cristiano que vive como carnal. Eso en el castellano se pierde, no se aprecia, no se logra ver, se diluye cuando se hace la traducción. Y cuando se hace una traducción de otra traducción, por ejemplo, si se quiere traducir del castellano, se traduce al francés, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Cualquier ya supongamos la Biblia, también se va a perder del castellano, se va a perder al idioma francés, cuando se hacen traducciones de otras traducciones. Es decir, una traducción de mayor valor es cuando se traduce de los originales. Es decir, en el Antiguo Testamento, el que más se utiliza, el texto masorético, y del Nuevo Testamento, del texto crítico del Nuevo Testamento, de lo que son de los idiomas originales. Porque aunque se pierde significado de las palabras, pero por lo menos no se pierde tanto. No es tanto lo que se diluye en el sentido original. Es el problema de las traducciones. Por eso que los musulmanes no traducen el Corán, porque dicen el traducir es tradicional. Debe leerse en el idioma árabe, con el sonido, con el timbre árabe, y cantado también. Somos nosotros los cristianos, como somos la religión universal, traducimos las versiones bíblicas. No se requiere alguien que conozca los idiomas para explicar bien la Biblia, para no cometer, o para no perder la esencia, la riqueza de los idiomas bíblicos. Muy bien, mis estimados hermanos. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano David se integró acá. No me di cuenta cuando se integró, hermano David. Bien, hermano David, nos dirigen una oración, por favor, para concluir la clase de hoy día. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y a través de su Divino Espíritu Santo, le damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos ha permitido, Dios mío, de poder reunirnos, Dios mío, para poder aprender, Dios mío, acerca de su palabra, Dios mío. Amén. Bendiga, Dios mío, a cada hermano, Dios mío, bendiga a nuestro hermano Pablo, amado Dios, los cuales estamos en este grupo, y pueda ayudarnos, Señor, cada día, en cada clase, Dios mío, poder comprender, entender, Dios mío, lo que se nos está explicando. Y permítanos, Dios mío, terminar esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano David. Que el Señor le bendiga y Amén. le guarde, mis estimados